en el transformador ocurre la secuencia de acontecimientos siguientes. Primero, la corriente en el devanado secundario se incrementa. La corriente suministrada por la fuente aumenta. La caída de voltaje a través de la impedancia del devanado primario Z1 se incrementa. La fuerza electromotriz inducida E1 desciende. Finalmente, el flujo mutuo disminuye debido al decremento en la corriente de magnetización. Sin embargo, cuando tenemos un transformador que está bien diseñado, la disminución del flujo mutuo al pasar de una condición sin carga a otra a plena carga es del 1 a 3% aproximadamente. ¿Ya? Por tanto, para todo fin práctico puede suponerse que E1 permanece esencialmente sin cambio. En otras palabras, el flujo mutuo es fundamentalmente el mismo en condiciones normales de carga. Por ello, no hay un cambio apreciable en la corriente de excitación. ¿Ya? Podemos entonces ejemplificar la corriente de excitación de esta forma. I1 menos I sub P, siendo I sub P la corriente secundaria traída hacia el lado primario. Eso es lo que aparece acá. La corriente secundaria, dividida por la relación de transformación A, es llevada hacia el lado primario y pasa a ser ahora I sub P. O sea, I sub P igual I2 sobre A. ¿Ya? Entonces, ahora agregamos, en nuestro modelo que teníamos anteriormente, agregamos aquí la resistencia RC de las pérdidas eléctricas del núcleo y la componente o reactancia de magnetización asociada a las pérdidas magnéticas que hay en el núcleo. ¿Ya? Y lo colocamos acá en el lado primario. Entonces, ahora tenemos un circuito eléctrico para el transformador en el lado primario y otro en el lado secundario, que están unidos por un enlace magnético. Patricia. Sí, profe, tengo una duda con el I sub phi. Porque estaba la corriente primaria, la secundaria, después el I sub P, que es la secundaria sobre A, y el I sub phi era, se me olvidó esa parte, la de excitación. Sí. ¿Y esa hay una forma de calcularla aparte de la que está ahí? Ahí. La corriente de pérdida en el núcleo y la corriente de magnetización. Núcleo y magnetización. Ay, esa era la fórmula que me faltaba. Ya. Entonces, lo que te están diciendo acá, digamos, es que el I sub phi puede ser representado a través de la corriente I1 menos la corriente que se va hacia el lado secundario, la I sub P. O sea, en esta rama, el I sub phi puede ser I1, I sub phi igual I1 que está entrando al nodo, menos I sub P que está ahí arribita, que está saliendo hacia, digamos, hacia el lado secundario. Ahí. Y el I sub P va a corresponder a este I2 que tenemos acá, pero dividido por la relación de transformación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cada vez nos acercamos más al modelo, digamos, del transformador. ¿Ya? Estamos prácticamente, como ya tenemos aquí ejemplificado lo que ocurre en el núcleo, podemos prescindir del núcleo y lo vamos quitando. ¿Ya? Entonces, cuando yo tomo todos estos valores que están aquí, el B2, el ZL, el R2, el X2 y el I2, y los traslado hacia el lado primario, puedo llegar a este modelo. Al trasladar los elementos, tengo que pasar por la relación de transformación y puedo llegar a este modelo visto desde el lado primario. O sea, estoy observando el transformador en el lado primario y veo cómo se comporta. ¿Ya? También existe otro modelo que es este que tenemos acá, que es del lado secundario, y también existe un modelo aproximado del transformador, y para eso son, digamos, los circuitos son muy parecidos, pero las componentes cambian, las magnitudes de las componentes cambian. ¿Ya? Entonces, lo más amigable, digamos, siempre es ver el transformador desde el punto de vista del lado primario. Si ustedes observan,
no hay tanta operatoria matemática como en el lado secundario, ¿ya? A ver, me dan un segundo. Ahí les coloqué en el chat la pauta de corrección de la prueba. ¿Ya? Bueno, luego acá tenemos algunos ejemplos de cómo se trabaja, los diagramas fasoriales, en fin. Pero estas cosas, digamos, ya son más para alguien que se dedique al estudio del área eléctrica, ¿ya? De aquí en adelante las cosas cambian bastante, aparecen otros tipos de modelos, y otro tipo de cosas, ¿ya? No vamos a ir más allá con respecto a esto, porque como les decía, son temas que se ven más dentro del área eléctrica, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta acá el tema de lo que es transformadores y vamos a ir a eh, vamos a iniciar con máquinas de inducción, ¿ok? Vamos a considerar un motor en el que el rotor no recibe energía por conducción, sino que por inducción, y por tanto se llama motor de inducción. Un devanado que recibe la energía exclusivamente por inducción constituye un transformador. Por ende, un motor de inducción es un transformador con un devanado secundario que está girando, ¿ya? Los transformadores son considerados máquinas de tipo estática, porque no se mueven. En cambio, los motores tienen una pieza que es móvil, por lo tanto, ya no es considerada una máquina de tipo estático. Un motor de inducción es un motor con una sola alimentación, por consiguiente, no requiere de un conmutador o anillos rozantes o escobillas que puedan energizar la parte giratoria. No ocurre lo mismo con los motores sincrónicos, que necesitan tener una parte interna que sea energizada, ¿ya? La idea en un motor de inducción es que no existen contactos móviles entre el estator es la pieza fija, y el rotor es la pieza que se mueve. Los aspectos mencionados dan como resultado un motor robusto, confiable y prácticamente libre de mantenimiento. A ver.
¿Logran ver bien esta imagen? Sí, profe. ¿Lograron ver la pauta corrección? ¿Los demás? Valentina me dice que no la ve. ¿La pauta de corrección de la prueba? Sí, profe, sí se ve. La voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Gracias. Bien, esto que tenemos acá es un motor típico, conocido como un motor de inducción o asincrónico. Está compuesto por una carcasa, que es la parte fija, que no se mueve. Tiene dentro algo que se llama estator, que también es una pieza fija, y en el estator uno coloca las bobinas, el alambre enrollado, los devanados. Y dentro del estator se coloca una pieza cilíndrica que aparece acá, que se llama rotor. ¿Ok? No sé si alguna vez han visto un motor desarmado, o por lo menos un motor. El estator, en los motores trifásicos, devanado trifásico, tiene 3 devanados en el estator. Estos devanados están desfasados 2pi multiplicado por 3p, siendo p el número de pares de polos de la máquina. En otras palabras, están desfasados en 120 grados. ¿Ya? Entonces se colocan los 3 devanados de tal forma de que quede formando un círculo o un cilindro, podría ser un cilindro. Todo el devanado queda distribuido completo, ¿ya? Adentro. El rotor. En el caso de una máquina de inducción, el rotor puede ser jaula de ardilla. Eso quiere decir que no lleva ningún tipo de bobina adentro, ¿ya? Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Se refiere a estas ranuras que aparecen acá. A eso se le llama conductor, ¿ya? Y se le coloca alrededor, en forma circular, tanto al principio como al final, se le coloca unos anillos metálicos, ¿ya? De tal forma de cortocircuitar estos, digamos, estos conductores para evitar la circulación, digamos, de las corrientes parásitas, ¿ya? A ver si tengo, me parece que tengo. Este que está acá, si ustedes lo observan, es como la jaulita de los hámster, ¿cierto? Es el mismo aspecto que tiene el rotor dentro del motor, y por eso es que se le llama jaula de ardilla, porque tiene esa misma forma, ¿ok? En cambio, este rotor que está acá es un rotor que tiene bobinas, tiene alambres puestos entre medio, y tiene estos anillos que están conectados con las bobinas para poder energizar las bobinas, para que por acá circule corriente, ¿ok? El motor de inducción tiene esa particularidad. Tiene un rotor que puede ser bobinado, con anillos ahí, y con bobinas, con alambres, y tiene otro tipo de rotor que puede ser jaula de ardilla. Entonces existen 2 tipos de motores de inducción. Uno que es rotor bobinado y el otro que es rotor jaula de ardilla. La diferencia es el uso que le voy a dar. Si necesito mover cosas que son muy pesadas, voy a utilizar un motor con rotor devanado. Si necesito mover cosas que son livianas, no mucho peso, utilizo un rotor jaula de ardilla, ¿ya? Ahí veo qué motor elijo para el uso que le voy a dar. ¿Ok? Bueno, ahí se aprecia mejor el estator, la pieza gris que tenemos ahí, y la bobina que está puesta, digamos, dentro del estator, me parece una sola bobina, y el rotor, digamos, un rotor devanado con sus correspondientes anillos para energizar las bobinas.
Ahí hay una carcasa, en fin. Ahí está el jaula de ardilla, ¿ya? Bueno, hay un doble jaula de ardilla, en fin. Este es un rotor típico jaula de ardilla. Si ustedes lo observan, no tiene ningún alambre adentro, ¿ya? En cambio, este que está acá es un rotor de vanado. Se ve ahí, digamos, en la imagen, se aprecia que hay como, ¿cómo decirlo? Bueno, están los alambres ahí, pero están envueltos en una aislación especial, ¿ya? Se colocan así de esa forma. Y estos tres que aparecen acá, estos tres, son los anillos rozantes. Aquí en los anillos van puestos unos carbones que van rozando estos anillos para poder transmitir. Normalmente estos carbones son de grafito, igual que el lápiz grafito que uno utiliza, digamos, para escribir, son de grafito de una cierta, digamos, dureza para evitar, digamos, que se gaste muy rápido o evitar, digamos, que al ser muy duro pueda dañar los anillos, ¿ya? Entonces la idea es que cuando esta cosa comienza a girar, estos carbones rozan estos anillos y transmiten energía hacia adentro, hacia las bobinas. Bueno, ahí hay una imagen, digamos, de las piezas de un motor. Eso. Bien, la ausencia de escobillas elimina la pérdida eléctrica debido a la caída de voltaje en las escobillas mismas y la pérdida mecánica debido al roce entre las escobillas y los anillos. Por lo tanto, un motor de inducción tiene una eficiencia más alta, por lo menos, que un rotor de vanado. Un motor de inducción siempre tiene que ser alimentado con corriente alterna en las bobinas. ¿Ok? Ya sea que estoy energizando el rotor o el estator. Bueno, y tal como habíamos dicho antes, un motor de inducción es un transformador rotatorio en el que el devanado secundario recibe energía por inducción mientras gira. Existen dos tipos básicos de motores de inducción. Tenemos los monofásicos y los, bueno, dice acá polifásicos, en realidad son trifásicos. Los motores de inducción monofásicos son preferibles para aplicaciones domésticas. Ejemplo, ¿a alguien se le ocurre? La juguera, en fin, y cosas así, ¿ya? Un gran número de ellos se construyen en un rango de potencia fraccionaria, menos de un HP de fuerza. Por otro lado están los trifásicos, que cubren todo el espectro de las especificaciones en lo que es potencia, ya en HP. El estator. Corresponde a una parte estacionaria de un motor de inducción, ¿ya? Se le denomina estator y está formado por un conjunto de láminas delgadas, ranuradas, de acero de alta permeabilidad, dentro de un bastidor o carcasa de acero o hierro de fundición. Normalmente las carcasas de los motores los hacen de acero fundido. Y adentro de esta carcasa se coloca esta pieza que es fija que se llama estator. Normalmente este estator está hecho de un material magnético, pero no está diseñado para conducir el flujo magnético, ¿ya? En las ranuras que tiene el estator se colocan las bobinas y luego se conectan para formar un devanado trifásico equilibrado. El rotor está compuesto de láminas delgadas, también ranuradas, de acero sumamente permeable, que se fijan por presión sobre un eje. Hay dos tipos de rotores, el jaula de ardilla y el devanado. ¿Ya? Ya les expliqué cuál era la diferencia entre uno y el otro y para qué servían.
Vamos a ver por qué se le llama motor de inducción, ¿ya? Cuando el devanado del estator de un motor de inducción trifásico se conecta a una fuente de potencia trifásica, produce un campo magnético que es de magnitud constante y gira alrededor de la periferia del rotor a una velocidad llamada velocidad sincrónica, ¿ya? Esta velocidad puede ser expresada matemáticamente de la siguiente forma. N sub S va a corresponder a la velocidad sincrónica medida en revoluciones por minuto y va a corresponder a 120 por la frecuencia sobre la cantidad de polos que posea el motor. La cantidad de polos siempre va a ser un número par, ¿ya? Puesto que los polos vienen de a dos, polo norte y polo sur. No podemos tener un polo norte si no tenemos un polo sur. Estamos hablando de energía magnética, ¿ok? Entonces, una forma de poder obtener la velocidad sincrónica del campo magnético del estator que se está moviendo dentro del motor es a través de esta expresión matemática. Por ejemplo, si yo tengo acá en Chile una frecuencia de 50 Hz y tengo un motor que tiene 4 polos, la velocidad a la que se va a estar moviendo el campo magnético va a corresponder a 1500 revoluciones por minuto. ¿Ok? Si quiero expresar esta misma velocidad en términos de radianes por segundo, omega sub S, en vez de 120 coloco 4pi, mantengo la frecuencia y el número de polos, ¿ya? Entonces acá, primero, expresada en RPM o en radianes por segundo. Cualquiera de las dos formas, digamos, es válida. ¿Cómo hace esto para funcionar? Bueno, el campo rotatorio, el campo magnético que está rotando, induce una fuerza electromotriz, una FEM, que nosotros la conocemos como E1, lo que habíamos visto del transformador, ¿ya? La induce en el devanado del rotor. Como el devanado del rotor forma un lazo cerrado, yo les dije que tenía anillos en los extremos para poder cortocircuitar, entonces se forma un lazo cerrado. La FEM inducida en cada una de las bobinas da origen a una corriente inducida en ellas. Cuando la bobina conductora de corriente se introduce en el campo magnético, experimenta una fuerza, o par, que tiende a hacerla girar. Y de ahí nace, digamos, el movimiento. El par así desarrollado se llama par de arranque. Si el par de la carga es menor que el par de arranque, el rotor comienza a girar. La fuerza desarrollada y por tanto la rotación del rotor están en la misma dirección que el campo rotatorio. ¿Ok? Siguiendo la ley, digamos, de Faraday, que la vimos, me parece que la clase pasada. En condiciones sin carga, el rotor alcanza pronto una velocidad casi igual a la sincrónica, casi igual a la velocidad a la que se está moviendo el campo magnético del estator. Pero nunca puede girar a esa velocidad, porque sus bobinas parecerían estacionarias respecto al campo rotatorio y no habría fuerza electromotriz inducida en ellas, o sea, no aparecería la tensión E1. En ausencia de una FEM inducida en las bobinas del rotor, no habría corriente en los conductores de este, y en consecuencia tampoco experimentarían fuerza. En ausencia de una fuerza, el rotor tendería a disminuir su velocidad. En cuanto el rotor comienza a reducir su velocidad, el proceso de inducción se presenta de nuevo. En resumen, el rotor recibe su potencia por inducción solo cuando existe un movimiento relativo entre su velocidad y el campo rotatorio. Puesto que el rotor gira a una velocidad menor que la sincrónica del campo rotatorio, un motor de inducción también se denomina motor asincrónico. Y acá hay una forma de poder encontrar la velocidad, digamos, y el desplazamiento, ¿ok? La velocidad mecánica y el desplazamiento. Vamos a definir N sub M o omega sub M como la velocidad del rotor con cierta carga. Respecto al motor, el campo rotatorio se mueve hacia adelante con una velocidad relativa de N sub R. N sub R va a corresponder ahora a la velocidad relativa. Y esta velocidad relativa corresponderá a la diferencia entre la velocidad
sincrónica de la máquina, o sea, la velocidad a la que se está moviendo el campo magnético en el estator, menos la velocidad del rotor, la velocidad mecánica o la velocidad que tenemos en el eje. ¿Ya? Eso expresado en revoluciones por minuto, y acá lo mismo, pero expresado en radianes por segundo. La velocidad relativa también se llama velocidad de deslizamiento. Se trata de la velocidad con la que el rotor se desliza hacia atrás de un punto en un polo giratorio ficticio con objeto de producir un par. No obstante, es práctica común expresar la velocidad de deslizamiento en términos del deslizamiento S, que es la razón de la velocidad de deslizamiento a la velocidad sincrónica. Es decir, el deslizamiento va a corresponder a nuestra velocidad n sub r, que corresponde a la diferencia entre las dos velocidades, tanto la sincrónica como la mecánica, sobre la velocidad sincrónica. ¿Ya? Por lo tanto, el deslizamiento va a corresponder a n sub s menos n sub m sobre n sub s. ¿Ok? Y esto aquí da adimensional porque tenemos RPM sobre RPM, ¿ok? O radianes por segundo sobre radianes por segundo. Entonces se van y queda adimensional. De ahí que lo expresamos en tanto por ciento. ¿Ya? Aunque con la ecuación anterior se obtiene el deslizamiento por unidad, es costumbre expresarlo como porcentaje de la velocidad sincrónica, ¿ya? Deslizamiento porcentual. En términos de la velocidad sincrónica, el deslizamiento por unidad, la velocidad del rotor, puede expresarse como n sub m factor de 1 menos el deslizamiento y multiplicado por la velocidad sincrónica. Entonces es una forma de poder obtener la velocidad mecánica y relacionarla con la velocidad sincrónica a través del deslizamiento. Cuando el rotor se encuentra estacionario, el deslizamiento por unidad es 1 y el rotor aparece exactamente como el devanado secundario en cortocircuito de un transformador. La frecuencia de la FEM inducida en el devanado del rotor es la misma que la del campo rotatorio. Sin embargo, cuando el rotor gira, la causante de la FEM inducida en sus devanados es la velocidad relativa del rotor, o sea, la velocidad n sub r. Luego, la frecuencia de la FEM inducida en el rotor está dada por la expresión frecuencia en el rotor va a corresponder a P por N sub R sobre 120. ¿Ya? O, al realizar todo este desglose de esta formulita, llegamos a que la frecuencia en el rotor va a corresponder a S, el deslizamiento, multiplicado por la frecuencia que tiene la red. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia del rotor depende del deslizamiento del motor. En la inmovilidad, el deslizamiento es 1 y la frecuencia del rotor es la misma que la del campo rotatorio. Cuando la frecuencia del rotor decrece con la disminución del deslizamiento, a medida que éste se acerca a cero, también lo hace la frecuencia del rotor. Un motor de inducción generalmente opera con un bajo deslizamiento, por lo que la frecuencia de la FEM inducida en el rotor es baja. Por tal razón, la pérdida del núcleo en el circuito magnético del rotor suele despreciarse. Acá tenemos un ejemplo de cómo poder encontrar estas cosas. Tenemos un motor de inducción trifásico, tetrapolar, dice acá, ¿ya? 4 polos, de 208 volts y 60 Hz. Trabaja a plena carga con una velocidad de 1755 revoluciones por minuto. Hay que calcular la velocidad sincrónica, el deslizamiento y la frecuencia del rotor. Entonces, la velocidad sincrónica del motor va a corresponder a, según la formulita que vimos, 120 por F partido por el número de polos. 120 es constante por la frecuencia que vale 60 y decía que era esta cosa acá tetrapolar, por lo tanto tenemos 4 polos. Y eso nos da 1800 revoluciones por minuto. Corresponde a la velocidad sincrónica. Repito, es la velocidad a la que se está moviendo el campo magnético en el estator. A plena carga, el deslizamiento correspondería a la velocidad sincrónica menos la velocidad mecánica, que la tenemos acá como dato, 1755 revoluciones por minuto, sobre la velocidad sincrónica. Y eso nos da un deslizamiento de 0.025 o un 2,5%.
Una vez que tenemos este dato, podemos obtener la frecuencia del rotor a plena carga. Sería el deslizamiento por la frecuencia de la red. 0.025 por 60 nos daría 1.5 Hz. ¿Ok? ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, la idea es poder realizar el desarrollo de un circuito equivalente, pero las variables involucradas son todas estas que tenemos acá, ¿ya? Pero cuando vamos, digamos, despreciando algunas de ellas, en fin, y por otro lado, haciendo ajustes en las ecuaciones, lo que conseguimos es poder llegar a este tipo de modelo. Y este modelo a ustedes les suena familiar, les suena a un transformador, ¿ya? Donde la corriente I sub R sería la corriente I2, en el caso del transformador, ¿ok? Acá tenemos la corriente I1, tenemos la corriente I sub phi, tenemos la corriente I sub C y la corriente I sub M, ¿ok? Corresponde al circuito equivalente por fase de un motor de inducción trifásico equilibrado, ¿ok? Siempre se hace el circuito por fase, no se dibujan las tres fases, se hace solamente por una fase, ¿ya? Lo que tenemos acá es la típica relación de transformación A, que nosotros ahora, en vez de usar la relación de transformación A del transformador, vamos a usar el S del deslizamiento, ¿ya? Aquí hay todo un planteamiento matemático para poder llegar a este tipo de modelo, ¿ok? Nos estamos acercando al modelo final, ¿ya? Y podemos plantear, por ejemplo, que el voltaje V1 va a corresponder a la tensión inducida E1 más la corriente I1 multiplicado por la impedancia Z1, que es la que tenemos acá, R1 más JX1, ¿ya? Eso aparece ahí. Y ya podemos observar, digamos, el circuito visto desde el punto de vista desde el lado del estator, que es lo mismo que observar un circuito desde el lado primario en el caso de un transformador, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro circuito equivalente. Profe, en ese ¿Sí? caso, sería como para familiarizarnos con un concepto de cómo sería la forma, o realmente es todo igual. No, como que pensar que es un motor, pero también es un transformador, como que me confundí con eso. Sí, lo que pasa es que un motor de inducción en sí es un transformador, pero en un transformador, por ejemplo, si tú miras el cargador de tu notebook, de tu computador, el transformador no tiene ninguna pieza que se mueva. Es una carcasa sólida, ¿cierto? Que tú ni siquiera la puedes abrir. Está Claro, encapsulado adentro. Y no hay sí. ninguna pieza que se mueva adentro. En Ujú. cambio, un motor es exactamente eso mismo, pero tiene la parte que debiera ser el secundario del transformador, acá corresponde al rotor, y tiene una pieza que se está moviendo. Es lo mismo. Por eso es que llegamos a este mismo circuito eléctrico, ¿ya? Ya, Solamente que la parte del rotor se mueve ahora, que sería el secundario del transformador. el rotor aplica movilidad dentro. Exacto, el rotor produce movimiento mecánico, que es lo que estamos buscando conseguir, ¿ya? Comprendo. Y para eso, bueno, pasamos por todo este planteamiento, digamos, de circuito eléctrico, qué sé yo, de ecuaciones que aparecen aquí, en fin, para poder llegar a un modelo más acabado de esto y poder, digamos, realizar un estudio para observar el comportamiento de qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo a esto le aplico carga. Aquí no aparece la carga todavía, deberíamos colocar una resistencia aquí, en este lado, una impedancia, que simule la carga, ¿ya? Comprendo. La, la carga es cuando el motor comienza a mover peso. Por ejemplo, voy al mall, cuando recién abren las puertas en la mañana, cuando el mall está comenzando a funcionar, y miro las escalas mecánicas, y no hay nadie en la escala mecánica. Nadie se ha subido a la escala mecánica, pero la escala se está moviendo. El motor está haciendo que la escala se mueva, ¿cierto? Entonces hay un motor que está girando y ustedes ven que la escala gira y gira en un sinfín, porque eso es lo que está pasando. Entonces no hay carga, no hay nadie colocándole peso.
Entonces, en la medida en que comienza a subir la gente a la escala, comienza a aumentar el peso. Y el motor necesita hacer más fuerza. Empieza a consumir más corriente I1, empieza a aparecer más corriente I2, empieza a crecer cuando colocamos, digamos, una carga acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motor comienza a hacer más fuerza, ¿ya? Eso es lo que ocurre. En la práctica, el motor va a tender a poder mantener su velocidad, ¿cierto? Cuando ustedes se suben a la escala, ustedes ven que la escala se mueve con velocidad constante, a pesar de que se sube y se sube gente. Entonces, para que el motor pueda mantener la velocidad, lo que ocurre es que tiene que empezar a pedirle más corriente a la fuente que lo está alimentando. ¿Ya? Eso pasa en la práctica. Comprendo, profe. Ahora me queda más claro el concepto. Gracias. Ya. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con el tema de las potencias? Por ejemplo, en el caso de un motor trifásico, ustedes lo dedujeron cuando resolvieron la prueba. Algunos de ustedes colocaron ahí que la potencia, por ejemplo, era 3 veces la potencia de un motor, perdón, 3 veces la potencia monofásica en un circuito trifásico, ¿ya? Eso es fácil de deducir y, bueno, acá lo que tenemos es la potencia que le estamos entregando al motor. 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase y por el factor de potencia, ¿cierto? El coseno del ángulo. Bueno, aquí aparece el ángulo, ¿cierto? Como la diferencia entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? El desfase que hay entre el voltaje y la corriente, ¿ya? Que es lo típico del factor de potencia. Lo primero que ocurre en el motor, si nosotros miramos este modelo, lo primero que ocurre cuando le inyectamos esa potencia es que en esta resistencia R1, que corresponde a la resistencia del devanado en el estator, aparece una pérdida de tipo eléctrica. Y esa pérdida puede ser expresada de esta forma: pérdidas en el cobre en el estator. 3 veces, porque el motor es trifásico, la corriente I1 al cuadrado por la resistencia R1. Ustedes saben que la potencia es I cuadrado R, ¿cierto? Entonces, como el motor es trifásico, tiene 3 bobinas, lo multiplicamos por 3. ¿Cuál corriente va al cuadrado? I1, porque es la primera que está entrando. ¿Y cuál resistencia? R1. Entonces, lo primero que tenemos ahí son las pérdidas en el cobre en el estator. Después de eso, veimos acá y tenemos una pérdida aquí, en esta resistencia, que es una pérdida en el núcleo, ¿ya? En el transformador nosotros teníamos un núcleo de hierro, que era ese cuadradito en donde estaban puestas las bobinas. En cambio acá, lo que hay es un traspaso de energía magnética desde el estator hacia el rotor, pero no hay un núcleo de hierro en sí, ¿ya? Que mantenga en contacto tanto el estator como el rotor. No puede haber, porque si no tendríamos un roce adentro de la máquina y sería prácticamente imposible hacerlo funcionar teniendo roce. Entonces, lo que hay es un entrehierro. Se le llama entrehierro porque está entre medio de los dos hierros, hay una zona que está vacía, por donde debiera haber aire, ¿ya? Entonces, en esa zona aparece, digamos, esta pérdida en el núcleo, que equivale a 3 veces, porque el motor es trifásico, la corriente I sub C al cuadrado por la resistencia R sub C. ¿Ok? Y la potencia que atraviesa desde un lado hacia el otro se le llama potencia en el entrehierro. Y esa potencia se transporta o se envía al rotor por inducción electromagnética y se llama potencia en el entrehierro, ¿ya? Está dada por esta expresión: la potencia que entra, le resto las pérdidas en el devanado del estator y le resto las pérdidas en el núcleo. Y eso me da la potencia que se transmite hacia el rotor, ¿ya? También otra forma de poder expresar esa potencia es a través del deslizamiento, considerando la resistencia R2 partido por S, esta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces la tenemos ahí. 3 veces I cuadrado, la corriente sería la I2,
la que está pasando por esta resistencia, multiplicado por I cuadrado R, por esto que tenemos acá, ¿ya? Ahí está. Es otra forma de expresar las pérdidas en el entrehierro. Y por otro lado, asociado a eso, tenemos las pérdidas eléctricas ahora, pero en el rotor. Y lo expresamos 3 veces porque la máquina es trifásica, vuelvo a repetir, I cuadrado, la corriente 2 ahora al cuadrado, y por la resistencia R2. ¿Ya? De acá nace la potencia desarrollada como la potencia en el entrehierro menos las pérdidas que tengo en el cobre ahora en el rotor. ¿Ya? Bueno, y acá, digamos, es la misma forma de expresarlo, pero en términos del deslizamiento. ¿Ok? Una vez que tenemos la potencia desarrollada, se puede calcular el torque que va a desarrollar la máquina como la potencia desarrollada sobre la velocidad mecánica, pero en radianes por segundo. O también la potencia en el entrehierro sobre la velocidad sincrónica en radianes por segundo. O también en términos de la corriente en el rotor por la resistencia, la velocidad sincrónica y el deslizamiento. Profe, Y, ¿sí? me acuerdo que esa velocidad se podía hacer calcular en radianes por segundo o en otra unidad de medida. Revoluciones por minuto. Esas revoluciones por minuto yo después las puedo convertir, por así decirlo, en radianes por segundo, o sí lo tengo que calcular con la otra forma para poder No, sí se puede, sí se puede. Ah, ¿Ya? ya. De revoluciones por minuto pasar a radianes por segundo, o al revés, ¿ya? Ya. Si es posible. Ya. ¿Ya? Hay que buscar ahí la relación, digamos, de pi partido por 180, puede ser una, en fin. ¿Ya? Ya, listo. Esa era mi duda. Entonces, una vez que tenemos la potencia desarrollada y tenemos las pérdidas en el rotor, podemos saber qué potencia es la que va a entregar en el eje el motor. A eso se le llama potencia de salida, o P-out. ¿Ok? Normalmente, uno considera, digamos, las pérdidas por roce y ventilación. Todos los motores normalmente, tienen una especie de aspa que les sirve cuando comienzan a girar para producir un flujo de aire y poder enfriarse, porque producto de las corrientes parásitas va a generar mucho calor en el núcleo. ¿Ok? Entonces necesita un dispositivo que pueda producir viento y les sirva para enfriarse. ¿Ok? Y de ahí es que aparece, digamos, que una parte de la potencia que produce el motor es utilizada para poder mover esa aspa y producir enfriamiento. ¿Ya? Entonces aparece también una pérdida por roce y ventilación. ¿Ok? Acá lo que tenemos es el circuito del motor, pero ahora aparece esta resistencia acá, que es un R2 partido por S multiplicado por 1 menos S, sabiendo que S corresponde al deslizamiento o a las diferencias de velocidades entre la sincrónica y la mecánica. Y esta resistencia que tenemos acá va a ejemplificar el peso o la carga que hay que colocarle al motor. ¿Ok? Por lo tanto, se coloca en el lado secundario. Es el peso que va a tener que mover el motor con el eje. Aquí lo que tenemos es un diagrama de las pérdidas, perdón, un diagrama de potencia del motor. Tenemos la potencia de entrada, hacia arriba está lo que se pierde, le quitamos las pérdidas en el núcleo, perdón, las pérdidas en el estator, le quitamos las pérdidas en el núcleo y me queda la potencia en el entrehierro. A la potencia en el entrehierro le quito las pérdidas eléctricas en el rotor y me queda la potencia desarrollada. A la potencia desarrollada le quito las pérdidas por roce y ventilación y me queda la potencia de salida. ¿Ok? Y de ahí puedo calcular el torque en la salida del motor como la potencia de salida partido por la velocidad mecánica. Y recién voy a ver qué fuerza
va a tener la máquina en newton metro. ¿Ok? Estoy pasando de potencia eléctrica, paso a potencia, a energía magnética, y de ahí paso a eléctrica, y de eléctrica paso a mecánica. Ese es el juego que se hace con los motores. Es, bueno, interesante para las personas que les guste el área eléctrica. Esta es otra forma de ejemplificar exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que se ha trasladado las pérdidas en el núcleo, se han trasladado acá al final. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Creo que ha ido muy rápido. Lo que hay acá, digamos, son ejemplos de cómo se calculan algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un motor de inducción trifásico, digamos, 230 volts, 60 Hz, conectado en estrella. Tiene estos parámetros por fase. Ahí está el valor del R1, el R2, el X1, el X2, el XM y el RC. Y nos indican que la pérdida por roce y ventilación es de 150 watts. Determinar la eficiencia cuando el deslizamiento vale 2.5%. Entonces se calcula primero que nada la velocidad sincrónica, da 1200 RPM, o la llevamos a radianes por segundo, 125.66. El voltaje aplicado por fase, acá tenemos 230 volts, entre líneas, como está conectado en estrella, hay que calcular el voltaje de fase, solo 230 dividido en raíz de 3, y eso nos da 132.791. La impedancia efectiva del rotor con relación al estator es esto que tenemos acá, la impedancia Z2, o sea, sería R2 partido por S más JX2, estamos hablando de esta que está aquí, más esta que está acá, ¿ok? R2 partido por S más JX2. Ahí la tenemos, da 10 más 0.5 J. Z1, R1 más JX1, eso que tenemos ahí. Solamente anotando, digamos, los datos. ¿Ya? Y RC, JXM y Z2 están en paralelo, de acuerdo a nuestro dibujo, a nuestro esquema. Aquí. Esta que está acá, la desplazamos aquí y queda en paralelo con todo esto. Esta en paralelo con esa y en paralelo con estas dos. ¿Cierto? Entonces, como están en paralelo, hacemos un trabajo en paralelo y encontramos algo que se llama Z equivalente. Una vez que tenemos el Z equivalente, le sumamos el Z1 y obtenemos la impedancia total de la máquina, o el ZIN, como aparece acá. ¿Ya? Una vez que tenemos la impedancia total y como tenemos el voltaje, podemos encontrar la corriente por fase. ¿Ya? Vemos el desfase que hay entre el voltaje y la corriente y obtenemos el factor de potencia. Teniendo el factor de potencia, podemos calcular la potencia de entrada. ¿Ok? Y luego, ¿sí? Tengo una duda ahí en la parte de la corriente del estator. Acá, y uno. Sí que se simboliza con como la corriente primaria, como que... O esta fórmula igual ya la habíamos visto, ¿no? Antes, para el estator. Para el estator, Sí. la verdad que es primera vez que la vemos, pero si tú observas el circuito, Como que no sé por qué se usan esos dos. acá, Ujú. para poder calcular esta corriente, yo necesito el valor de V1 y necesito saber cuánto vale la impedancia total de esto, para poder dejar una fuente y una impedancia. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hizo. Se redujo estas dos que estaban en paralelo, con estas otras dos que también estaban en paralelo con esta rama, Ujú. y luego se sumó en serie con esta, y quedó una sola impedancia.
Ya, Como tengo una sola impedancia y tengo el valor de V1, puedo obtener la corriente. ya. ¿Y cómo asumo que ese es el del estator, por ejemplo? La I1 es la del estator. Porque en el estator es donde yo conecto la energía. Ah, ya. Es porque está el más cercano a la fuente. Exacto, Ya. exactamente. Siempre el I1 va a corresponder al del estator. Al I2, yo normalmente no le coloco energía, ¿ya? A Claro. no ser que tenga un rotor de Banao, pero normalmente no le coloco energía. Siempre la energía entra aquí en el I1, Y este sería el estator. exacto, en el estator. Entonces, calculo la corriente I1 con V1 sobre ZI, me da este valor, me aparece este ángulo, menos 12.09, asumo que V1 está en 0 grados, y por lo tanto la corriente está desfasada en menos 12.09 grados, y calculo el factor de potencia con este ángulo, 12.09, ¿ok? Da 0.978 en atraso porque el I1 tiene signo negativo, entonces decimos que está en atraso. Teniendo el I1, calculamos la potencia de entrada, nos da 4.998.54, y se puede ahora tener, ya que tenemos el I1 y como tenemos R1, podemos calcular las pérdidas en el cobre en el estator, y aplicamos el modelito el del circuito, hacemos un LKB y encontramos el valor de E1, correspondiente a B1 menos I1 por Z1. Nos da ese valor de voltaje. Con ese valor de voltaje, que es E1, podemos calcular la corriente I sub C y la corriente I sub M. ¿Ya? La corriente por pérdida en el núcleo y la corriente de magnetización. ¿Ok? 0.25 y 1.248. La sumamos y encontramos el I sub phi. I sub C más I sub M. ¿Ya? 1.273. Entonces, una vez que tenemos el I1 y tenemos el I sub phi, podemos calcular el I2, que corresponde a la corriente que está entrando en el rotor. I1 menos I sub phi. Profe, ¿Sí? acá en I sub C, I sub M, hay como variaciones del ángulo. Y ¿Sí? los ángulos del E1 son iguales y lo que cambiaría sería el de la R y de la X. El E1 está con un ángulo menos 3.71. Claro, ese ángulo es fijo para ambos. E1, sí. Y el que cambia es el del R y el de X. ¿En el ejercicio entregaron esos valores? El de R, el ángulo, ¿Sí? no, el ángulo no lo entregan, porque como esto es una resistencia, ¿qué ángulo debiera tener? Cero. Si lo escribo como impedancia, Cero. 0, ¿cierto? Entonces, el ángulo, como estamos dividiendo, debiera ser el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo. Entonces Sí. tenemos menos 3.71, menos 0 me da menos 3.71. Y En en el cambio acá otro, tenemos menos 3.71 menos el ángulo de J, ¿cuánto vale? del J. Sí, 90. 90, bien. Entonces menos 3.71 menos 90 te da menos 93.71. Ahora entiendo por qué variación. Ok. Listo. ¿Ya? Entonces, de ahí, como tenemos las dos, hacemos la suma, encontramos el I sub phi y luego encontramos el I2. ¿Ok? Como I1 menos I sub phi. ¿Ya? Puedo calcular las pérdidas en el núcleo. Tengo el I2, perdón, tengo el IC. Entonces me quedaría 3 veces IC cuadrado por RC. Puedo calcular la potencia en el entrehierro, la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre en el estator, menos las pérdidas en el núcleo. Puedo calcular la pérdida del cobre en el rotor. Tengo el I2, lo calculé recién, y tengo el R2, entonces puedo hacer el cálculo. Y puedo calcular la potencia desarrollada como la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el cobre en el rotor. Y luego calculo la potencia de salida como la potencia desarrollada menos las pérdidas por roce y ventilación, que era 150, que era un dato que está ahí.
Pérdidas por roce, ventilación, 150 watts. ¿Ok? Entonces, puedo calcular la potencia de salida, me da eso que está ahí, en watts, y ahora puedo calcular el rendimiento o la eficiencia, como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Me da 0.879 o un 87.9%. El par en el eje, T sub S, ¿ya? Potencia de salida sobre velocidad mecánica. ¿Ok? Reemplacé la velocidad mecánica por la velocidad sincrónica y coloqué el deslizamiento. Y me da 35.84 Nm. Profe, ¿a qué se refiere con que el par en el eje? El par en el eje es el momento para poder sacar el motor de inercia. Está detenido. ¿Como un torque? El torque, exactamente. ¿Ya? Ya, El torque de salida. ¿Ok? El torque ya. de salida. Es como para sacarlo. 35.84 Nm. Sería como el valor mínimo, algo así, para moverlo. Para que pueda, claro, la máquina comienza a andar. ¿Ya? Ya. Se saca de inercia, se saca desde su estado estacionario. Y eso, ¿ya? Porque No vamos a ir más allá. yo Y creo haber entendido todo, como lo vimos súper rápido, pero lo entiendo. No sé si me lo sé de memoria porque lo vimos así rápido, pero comprendo el proceso. qué bueno. En realidad es eso lo que se busca, porque después cuando te toque, por ejemplo, diseñar algo, tú no necesitas ser experta en esta área. Necesitas saber que sí existen estos motores y que quizás lo puedes adaptar, digamos, a lo que tú requieras. Esa es la idea. Comprendo. ¿Ya? Les voy a colocar el power en el chat y lo vamos a dejar hasta acá. Y les voy a pedir que porfa hagamos un alto. Eso mismo iba a preguntar, profe. Lo va a mandárselo por aquí, ¿cierto? No lo va a subir al aula. Sí, también lo puedo subir al aula, pero se los voy Sí, a colocar al tiro acá en el chat. ya, sí, perfecto. ¿Y el anterior que habíamos visto? El de De... transformador, Sí. se los coloqué el otro día. Ah, ya. Pero es que no está en el aula, está aquí nomás, como guardado a los que están. Ok, ya. Antonio, dime. Hola, profe. No sabía si envié la prueba porque tengo un 0. ¿Se la envié? Si tienes un 0, es porque me volví loco buscándola y no la encontré. Uy, es Así que que estaba porfa, te buscando en los agradecería, correos y yo tampoco veo que se la haya enviado. por eso, te agradecería que me la hicieras llegar para poder corregir. Qué raro. Vale, voy a ver. Ya, Gracias. bueno. Ya, hacemos un alto entonces y retomamos en 10 minutitos más, por favor. Vale, profe. Gracias. Profe, se la envié, pero no desde el correo Sansano. A lo mejor por eso no le llegó, pero su correo está bien escrito. victor.delafuente@usm.cl. Por algún motivo no llegó. De hecho, yo ayer revisé si es que se me había quedado alguna y la tuya no estaba. Pero envíalo, sí, sí, A ver. ¿Se ve la pantalla? sí, sí lo veo. Qué raro. Ya, la espero entonces. Gracias.